Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Gabriela Calderón de Burgos. Como ustedes conocen, ella es editorialista del Universo y además también trabaja hace algún tiempo con el prestigioso Instituto Cato, defendiendo la libertad económica y los derechos civiles de las personas y los individuos. Y en esa línea, Gabriela, primero quiero felicitarte porque entiendo que ahora en la Feria del Libro, en el FIL, vas a presentar tu libro, tu nuevo libro, que está vinculado con justamente la libertad en América Latina y hablas, y te quería preguntar, como para iniciar la entrevista, sobre los próceres liberales de Iberoamérica. Cuéntanos un poco, antes de entrar en los temas políticos y económicos, cuál es el sentido del libro y cuál es el mensaje que quieres dar allí. Muchas gracias por la invitación. Este es el libro, por si acaso, se llama En busca de la libertad. Es una colección de 10 ensayos biográficos. Hay dos ecuatorianos, José Joaquín de Olmedo, Vicente Rocafuerte. Hay un par de venezolanos, un par de argentinos, un par de mexicanos. Hay un peruano. Y los describo así para ubicarlos en el mapa, porque realmente en la época que el periodo tratado en el libro, estas naciones no existían y ellos se referían a sí mismos como españoles americanos. Entonces, un poco el objetivo del libro, primero que nada y sobre todo el hilo conductor, es rescatar esa tradición liberal que permea y llegó a toda Iberoamérica. Y por otro lado, también tener un relato no fragmentado por las fronteras que aparecieron después, porque muchas veces estudiamos la historia de ese periodo desde un enfoque nacionalista, a tal punto que muchos jóvenes pensarán ecuatorianos versus españoles, cuando en ese momento no existía el concepto o la nación ecuatoriana. Y eso ha generado muchos mitos, muchas distorsiones en torno a lo que sucedió en esa época. Y entonces eso también trato de hacer en el libro, pero de una manera un tanto didáctica para no expertos a través de la vida y obra de estos personajes, que no los pongo tampoco en un pedestal, eran personas de carne y hueso y trato de contar una mezcla de lo que les sucedió combinado con extractos de lo que dejaron escrito. Pero en esa línea que tú mencionas de dejar un mensaje sobre lo que debería haber sido y lo que debería de ser, tú escribes tu artículo de hoy haciendo referencia a la constitución, a hacer una constitución de principios, a la idea de una constituyente, a los múltiples ejercicios que ya hemos tenido en el Ecuador, incluyendo la famosa constitución de Montecristi que tanto daño nos ha hecho, que además debe ser de las más largas del mundo. Haces referencia de que históricamente parecería que las más largas están vinculadas con los países más enredados y corruptos y las más cortas más bien con los países menos enredados y menos corruptos. Entonces, ¿qué debe de pasar? Porque hemos hecho múltiples intentos, debe ser uno de los países que más versiones de constituciones tengamos, pero no salimos del subdesarrollo, no salimos de la corrupción, no salimos de la delincuencia, no salimos de todos los problemas. Bueno, la época de formación de naciones que trata el libro, que va desde, digamos, fines de los 1700 hasta aproximadamente 1830, hay una veintena de constituciones liberales promulgadas, ratificadas y que llegaron a estar vigentes en América Latina. Una de las cosas que decía uno de los personajes, el mexicano Lorenzo de Zavala, es que pomposamente se proclamaron estos principios liberales, estas ideas de la Ilustración, cuando en la práctica se seguía con las viejas costumbres. Y Olmedo, que es lo que yo lo cito en el artículo de hoy, él decía de que tampoco es que importa tanto, digamos, si son muchas o pocas leyes, si en la práctica se las va a ignorar porque se promulgan leyes que no reflejan nuestras costumbres. Y lo que terminó pasando en la historia de América Latina es que muchas veces se copiaban textos legales enteros, constituciones, y se las imponían por parte del partido ganador en ese momento. Y eso inicia una larga tradición que no es liberal en América Latina, que es esta tradición de que las constituciones, en lugar de limitar el poder,
porque en el mundo las constituciones son un documento llamado a limitar el poder. Para eso surgen cosas como precursoras de las constituciones, como la Carta Magna, las Siete Partidas, los Fueros de León. Y lo que hay en América Latina es todo lo contrario, son documentos que reflejan el poder. Tanto es así que si vemos algo como la Constitución de Montecristi, más parece un programa de gobierno que una constitución. Y por eso yo cito la primera constitución redactada y puesta en vigencia en el territorio de lo que hoy es Ecuador, que es el Reglamento Provisorio de la Provincia Libre de Guayaquil. Creemos en gran medida bajo la influencia de José Joaquín de Olmedo y su pensamiento, y era un documento muy breve, donde se estipulan ciertos principios y esos principios claramente adscritos dentro de esa tradición liberal de Occidente. Pero en la historia del Ecuador, en algún momento, en algún periodo de nuestra historia, ¿hemos tenido alguna etapa, digamos, de ser realmente un país que persiguió el modelo liberal o básicamente hemos ido en el sentido contrario? Obviamente aquí más bien hemos tenido en las últimas décadas visiones socialistoides, el socialismo del siglo XXI, inclusive en la época de Correa se repetía como estribillo de himno lo de la larga noche neoliberal, que yo creo que eso es una farsa, porque aquí no existió en la época contemporánea ninguna etapa neoliberal como tal, o liberal como tal, pero hemos sido en algún momento dado en nuestra historia un país liberal. Eh, bueno, lo que pasa es que las cosas no son tan blanco y negro. Hay islas de libertad en medio de mares de ausencia de libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ecuador yo creo que es un gran ejemplo en lo que tiene que ver con política monetaria para América Latina. Nosotros hemos cumplido un cuarto de siglo, como tú bien sabes, Giovanni, gracias a la dolarización. Es el periodo más largo de estabilidad monetaria en nuestra historia republicana, en no poca medida gracias al trabajo que hizo Joyce, por supuesto, difundiendo esta idea que era considerada una locura, Ujú. una imposibilidad antes de ser implementada. Y entonces tú me dices, ¿fue alguna vez un país liberal? Bueno, un país como todo, no. Ok. Pero digamos, en ciertos aspectos, en ciertos rasgos, sí. Antes de la Revolución Juliana, digamos, hace 100 años, hubo un periodo largo de estabilidad monetaria antes de que exista el Banco Central del Ecuador. Y ese periodo no era porque estábamos dolarizados, era porque había libre competencia de monedas emitidas por privados, y compitiendo esas monedas entre sí se impuso la moneda del Banco Comercial y Agrícola, que era un banco de Urbina y Jadó con sede en Guayaquil. Y fue la moneda que se había ganado la preferencia de los ecuatorianos. Y lo que fue la Revolución Juliana realmente es un golpe de Estado digamos, instigado por un banquero, Cucalón Dillon, que pues quería tener ese privilegio de tener la moneda preferida por los clientes, pero no se la quería ganar a través de la competencia en el mercado. Realmente no hemos sido un país que tenga una serie importante o predominante de políticas liberales como lo fue en su momento, por ejemplo, Argentina. Argentina en 1853 adopta una constitución liberal que no solo se adopta, sino que se implementan una serie de reformas que crean un sistema que lleva a esa nación a despegar y a convertirse, según las cifras de Angus Madison, en una de las 7 economías más prósperas del mundo a principios de los 1900. Hasta que llegó el No hemos peronismo, tenido eso. hasta que el No hemos. peronismo destruyó todo eso, ¿no? Claro, después, a partir de 1930 viene el declive largo de Argentina. Y bueno, nosotros no hemos tenido un proyecto así que abarque tantos sectores, tantos ámbitos de la economía y de la vida política del país o de la sociedad. Sin embargo, no diría que es solo la dolarización y solo ahora. Hay distintos ejemplos, y hay ejemplos que probablemente hay que buscarlo fuera de la política. El gran éxito de los empresarios cacaoteros, de los empresarios bananeros, cuando surgen esas industrias en Ecuador, que básicamente son industrias que hacen al Ecuador o lo ponen en el mapa, por así decirlo. Es como, no sé si habrás visto esa serie que se llama Los hombres que construyeron América, The Men Who Built America, y hacen toda esta historia, toda esta gran epopeya de los hombres que hicieron, hombres de grandes industrias que luego se desarrollaron en Estados Unidos. Me parece que
no tenemos, nosotros no valoramos ese tipo de historias que nos rodean y están en nuestras narices. Si estamos hablando de hace aproximadamente 100 años, pues obviamente tenemos que fijarnos en el cacao. Si nos vamos hace como, no tan lejos como hace 100 años, nos vamos a fijar en la maravilla que es el banano. O sea, el banano hoy en día, que es tan común que los Minions comen bananas en las películas y que los gringos tienen como snack de común el banano, eso no era así. Eso fue producto de un gran esfuerzo de empresarios privados, tanto de Nueva York como de Sudamérica, para promover eso como una fruta mejor que otras frutas. Y fue el producto de iniciativas privadas y uno de los más productivos en su momento llegó a ser el Ecuador. Por supuesto, después vino una política intervencionista, tenemos una ley de banano y eso pues ya no es tan vibrante y tan dinámico como yo creo que podría ser si volviéramos a como era en un inicio. Pero tenemos la historia de éxito del sector camaronero, que afortunadamente sigue siendo muy ligeramente regulado a diferencia de lo que es en otros países dentro de la misma América Latina o en Asia, con quienes competimos en mercados mundiales. Y estas cosas debemos de valorarlas, apreciarlas y tomarlas como modelos para extenderlo a otros sectores de la economía. Sí, porque en el banano se mantiene el tema del famoso precio oficial. Gracias a Dios, en el camarón y en el cacao no existen y se maneja y el precio varía según el mercado, pero en el banano se ha querido insistir en eso. Pero entrando en otros temas ya de la coyuntura actual, de lo que estamos viviendo, antes de entrar a hablar de la constituyente posible o de las reformas, sí quería tu opinión con respecto a esta historia que se repite en el Ecuador con respecto a querer boicotear la decisión de que se eliminen los subsidios que le han costado miles y miles y miles de millones de dólares históricamente al Ecuador, y caso concreto hablo de la eliminación ahora del diésel. Las cosas estaban tranquilas, la CONAIE ya anuncia un paro nacional y quiere levantar otra vez, calentar las calles. ¿Cuál es tu visión de esto, Gabriela? Es inaceptable que el país siga estando secuestrado por una minoría que no sé qué privilegio o corona tienen. Realmente el tema del subsidio es algo que es una cruz pesada que el país carga desde 1974. El país tiene una década con un estancamiento secular. Prácticamente el PIB per cápita no ha crecido durante los últimos 10 años en términos reales. Y lo que se ha gastado en los últimos 10 años es aproximadamente 60.000 millones de dólares en subsidiar a los combustibles. Entonces, imagínense en qué podría usar la sociedad si tuviese todo ese dinero en sus bolsillos, si lo hubiese tenido durante la última década. Tuviéramos mucho menos deuda externa. Hubiera mucho menos deuda externa y se hubiese invertido en proyectos que generarían riqueza en vez de en vez de destruir la riqueza y generar todas las distorsiones que se han generado, ¿no? Entonces, me parece inaceptable y una de las cosas en las que aquí, bueno, aquí siempre cuestionamos la concentración de poder y el abuso de poder, pero una razón legítima de ser del Estado es velar por el orden y proteger los derechos de propiedad de las personas, incluso contra desmanes y daños contra la propiedad de una minoría que cree que a través de la fuerza puede imponer sus preferencias políticas. No, y ahí el problema que hay es que, y no lo quieren reconocer, es que hay cerca de 200 millones de dólares, según decía ayer otro invitado, que se han ido por lugares turbios, es decir, han aprovechado del subsidio para ellos lucrar, para ellos vender ilegalmente a barcos en alta mar, para vender en fronteras. Hay poblaciones, hay gran cantidad de gente que entiendo ha vivido o ha tenido ingresos en poblaciones de frontera vinculado con el transbordo y el paso de tanto de gas como de diésel. Eso obviamente se termina, pero está bien que se termine porque es un negocio ilegal que se ha pasado a vista y paciencia de todo el mundo, inclusive de las autoridades de frontera, pero ahí está y todo el mundo lo conoce, pero no puede el Ecuador seguir alimentando eso, ¿no? No, y no hay manera dada la fragilidad institucional o debilidad institucional que adolece el país, yo creo que no hay manera confiable de focalizarlo. Yo creo que es correcto eliminarlo totalmente
Y miremos simplemente a nuestros vecinos, o sea, son economías que no tienen el precio del combustible subsidiado y sin embargo suelen tener, registrar tasas de crecimiento a veces muchos años superiores a la de nosotros. Entonces, el subsidio al combustible, que hoy parece para algunos como que es algo así como de vida o muerte, realmente un lastre pesado para el cual no tenemos recursos. Todos los años el gobierno ecuatoriano sale a buscar financiamiento por alrededor de 12.000 a 15.000 millones. Y entonces eso significa que la deuda pública, en lugar de reducirse, aumenta. No solo eso, sino que la capacidad de pago disminuye. Entonces sube las tasas de interés, no solo para el sector público, sino también para el sector privado. Se desplazan fondos que podrían financiar proyectos en el sector productivo a financiar estos agujeros negros del sector público. Y entonces realmente no entiendo cómo esto puede reflejar cómo puede reflejar algo que conviene al bienestar de la mayoría, sino más bien es una minoría muy organizada y dispuesta a utilizar la violencia para imponer lo que les conviene a ellos personalmente. Ahora, el gobierno ha dado una larga lista de compensaciones, como explicábamos ayer en otra entrevista, y tú mencionas, digamos, el hecho de poder también invertir en cosas que no se invertían porque no habían los recursos. Allí mi voz de alerta, digamos, al gobierno, dado esta calentura que pudiera parecer producto de estos destructores del país que lanzan piedras y demás, es que el pueblo pueda ver prontamente esa actividad, que pueda haber esas líneas de crédito en marcha a corto plazo, que pueda haber las compensaciones ya pagadas, que entiendo que ya se están pagando algunas. Para mí ahí es clave la eficiencia en la ejecución de ese plan, ¿no? No solo de las compensaciones, que podemos tener una discusión de cómo era la mejor forma de compensar y realizar esto, pero lo importante, así no sea perfecto o no, o pueda o no parecer que esta era la manera de realizar las compensaciones, lo importante es que se haga, porque volvemos al punto de que no hay recursos para seguir gastando en esto y genera muchas distorsiones y es un rubro de negocio para digamos, el crimen organizado también, por lo que tú decías de este contrabando a través de las fronteras. Entonces, sin lugar a dudas que había que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no basta con líneas de crédito o con que se consuma menos créditos del sector público, sino que también tiene que mejorarse el entorno de inversión en el país. Y para eso tiene que haber un plan coherente de poder reducir el gasto en el sector público de verdad, no solo salir a decir que lo van a hacer, como es la costumbre desde hace ya algunos años, sino efectivamente reducirlo para poder reducir la carga tributaria. Y también tiene que realizarse una serie, o por lo menos una reforma estructural que mejore el clima de inversión. Yo creo que la más viable, la más fácil, la que generaría menos oposición política, es aquella de la apertura financiera, es un complemento natural de la dolarización, pero ya van tres administraciones y como que pretenden seguir con el mismo modelo, eh, solo superficialmente modificado del correísmo. Bueno, no se ha avanzado significativamente en esa. Tú y además el IEP también ha promovido esa modernización y libertad con respecto al sector financiero. No ha llegado. El sector en general de electricidad y de petróleo, si bien es cierto, es muy positivo, como hablamos, la eliminación del subsidio. Alguna gente dice, bueno, ok, si ya quitas el subsidio, ¿por qué no abres al mercado para que pueda haber libre importación de combustibles y que cada uno se organice? Inclusive las mismas cooperativas de transporte puedan tener su terminal de importación de combustibles de la calidad que ellos quieran. Eso por ahora no está permitido. En el tema eléctrico algunas pequeñas mejoras se han hecho, pero no hay la gran difusión de un mercado abierto de electricidad para fomentar la generación y la transmisión y demás. Esas cosas no han llegado. No, y la otra es que, por ejemplo, yo estaba escuchando las últimas semanas a Alberto Acosta Burneo, donde él hace una reseña, un compendio de todos los costos de comprar un auto en Ecuador. La carga tributaria promedio de acceder a un auto es alrededor de 41%.
si ya no se va a subsidiar el diésel, si ya no se subsidia la gasolina tampoco, pues una manera lógica para muchas personas de clase media, porque estamos hablando que ya los autos no solo son para clase alta, no son una cuestión de lujo, si ya se quisiera compensar a esas personas, pues una manera sería pues de abrir realmente y de manera más importante el mercado de las importaciones de autos. Por otro lado, también el costo de importar repuestos, todas estas cosas se deberían hacer y son cosas que podría ser un alivio inmediato para las personas que pueden sentir el impacto de esta liberalización del diésel. Ahora, liberalización entre comillas, porque como tú bien dices, no hay libertad para importar combustibles y entonces la gente se ve obligada a seguir sufriendo la ineficiencia de la empresa estatal. Y ya no existiendo el subsidio, no hay justificación para que siga existiendo la prohibición de importar combustibles. Eso debería ser otra compensación, otra medida que vaya de la mano con este levantamiento del subsidio al diésel. Por otra parte, no es que se ha liberado el precio, lo que se ha hecho es, el precio sigue siendo fijado por el gobierno, pero con lo una han fórmula. fijado muy cerca al nivel del precio mundial actual. Yo lo que haría es que aprovechar que ya se ha hecho digamos, se ha hecho esta gran apuesta y quitarle el control de precio, porque tú no quieres que una vez que lo fijaste al nivel de mercado y lo igualaste, luego suba el precio mundial y te vuelva a subir la cuenta de subsidio. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Gabriela Calderón de Burgos y hemos venido hablando sobre su visión, primero, de cómo pudo haber evolucionado la construcción de distintas constituciones en el país, de los orígenes también de las constituciones liberales y de su opinión con respecto a la eliminación del subsidio del diésel. Antes de entrar a la Constitución, también un tema que hemos hablado en el pasado contigo, porque uno de los elefantes en el cuarto y gran causante del déficit fiscal son los subsidios de los combustibles, incluyendo el gas, pero otro causante es el enorme paquidermo vinculado con el subsidio del pago del Estado por los aportes del IES. Sobre esto tampoco se ha hecho mayor cosa, Gabriela. No, de hecho, si tú sumas lo que se ha gastado en la última década en el subsidio a los combustibles con el subsidio a las pensiones y también ves la evolución de los dos subsidios en un gráfico, viendo las dos líneas, ves que a diferencia del subsidio a los combustibles, que es volátil porque depende de los precios mundiales de los combustibles, el de las pensiones sube todos los años. Y no solo que sube un poco, sino que sube de manera exponencial. En un lapso de como 5 años se duplicó, ¿no? Entonces, eso es algo que es una bomba fiscal de la que no se habla, ¿no? O sea, hemos tenido relativamente cercanos 2 procesos electorales y en esas campañas yo no escuché a ninguno de los candidatos proponer reformas del sistema y hablar de esta bomba fiscal, que no solo es una bomba fiscal, sino una bomba social, porque también es un sistema del que dependen muchos ecuatorianos, donde han puesto el ahorro de toda una vida de trabajo y que puede ser que digamos, es la crónica de una muerte anunciada, es un sistema que está quebrado, que como está actualmente no podrá cumplirle las promesas que se han hecho durante décadas a muchos ecuatorianos. Entrando en materia de las reformas futuras, hay esta carta que envió el presidente diciendo, bueno, he intentado hacer ciertas reformas, hay el problema con la Corte Constitucional, no le han aprobado las preguntas completas y dice, bueno, vámonos ahora sí a una constituyente. ¿Cuál es tu visión de esto, Gabriela? Yo veo, digamos,
Yo creo que se hubieran podido hacer muchos cambios con las mayorías que el gobierno ha demostrado que logra conseguir en la Asamblea. Uno de esos cambios, y que como vuelvo y repito, me parece que es la reforma estructural más viable, más importante, el complemento natural de la dolarización, importante para atraer inversiones, era una reforma que no requiere que se cambie la constitución, por ende no requiere una constituyente, tampoco requería que se vaya a la Corte Constitucional. Realmente existe un proyecto de ley, se hubiera podido promover a través de la Asamblea, que le hubiera inyectado competencia extranjera al sector financiero, y abaratar el acceso al crédito para los ecuatorianos, todo lo cual derivaría en un mayor crecimiento. Yo creo que esa es una de las varias reformas que se podrían hacer sin tener que buscar esta pelea con la Corte Constitucional y arriesgarnos a esta nueva aventura constituyente. Yo le tengo muy poca fe a los procesos constituyentes, primero porque se genera un vacío de poder que puede ser aprovechado, y dudo mucho que vaya a ser aprovechado para bien, pero puede ser aprovechado para mal, que es, se genera en ese vacío de poder la oportunidad de que surja un nuevo líder con amplios poderes. Esto ya pasó, lo vivimos hace poco tiempo, y surge pues con estas instituciones de bolsillo que luego son manipuladas a favor del partido de turno, y me parece muy peligroso. No estoy diciendo que ese partido vaya a ser este gobierno, porque ese es otro riesgo que se está tomando el gobierno. El gobierno asume que va a dominar en cada punto de esta aventura, hacia dónde va la cosa. No lo sabemos, porque Es un estamos riesgo. hablando de tres procesos electorales. Y en Ecuador, en pocos meses, la película puede cambiar radicalmente. Mira lo que le pasó ahora al presidente Milei. Las cosas iban bien, hay una elección ahora y el pueblo le da la espalda, producto de algunas, digamos, estrategias de farsas que pusieron ahí sobre la mesa la oposición con respecto a los supuestos temas de corrupción, pero la elección que acaba de tener no ha sido favorable a él, ¿no? Bueno, en el caso del gobierno de Milei, ellos apostaron por una estrategia de política de cambio y política monetaria que siempre ha demostrado ser insostenible y siempre ha terminado mal, no solo en Argentina, sino también en México, en Chile. Esto es un tipo de cambio fijo Manejado. pero ajustable. Y esto es en contra de su promesa estrella de campaña, que era que iba a dolarizar la economía. No solo que no dolarizó, sino que mantuvo el control cambiario, y se alimentó de esa manera la conocida bicicleta en Argentina. Y esto pues no tiene, yo no creo que es culpa de los kirchneristas, de la oposición, yo creo que simplemente que se han acumulado desequilibrios en ese frente, que los inversores, y los actores económicos se dan cuenta y están poniéndose a buen recaudo de una posible nueva caída del peso. El peso ya está flotando por arriba de esa banda de máximo 1400. Entonces, no es que, digamos, esto no es culpa, creo que de la clase política, es simplemente que los argentinos no confían en el peso. No basta el superávit fiscal para crear confianza en esa moneda después de una larga historia de sucesivos colapsos del peso. Y sería una pena, porque un colapso del peso se podría comer toda la agenda política. Bueno, Entonces, pero en esa línea que mencionas, las cosas hasta ahora le han salido bien al presidente Noboa, ha ganado dos elecciones, ahora aparentemente el tema del subsidio del combustible, yo creería que las cosas, por más que reclame la CONAIE, yo creo que la gente ha asimilado que ya es el momento y que no podemos seguir botando la plata por las fronteras, pero las cosas pudieran cambiar de cara a porque tendría que haber una elección con respecto a la aprobación de que se dé la constituyente. Luego tienen que elegirse los asambleístas constituyentes y luego tiene que volverse a votar para aprobar el borrador o lo que sea de la constitución. O sea, vamos a entrar otra vez en un tema que significa gastos electorales, poner en pausa muchos temas, desviar la atención hacia todos estos esfuerzos electorales, y yo diría que sería un año otra vez concentrado en esto. no, aparte que recordarás lo que pasó en el año 2007-2008. Hubo legislación aplicada de manera retroactiva, hubo expropiaciones, hubo también
cambio de todas las reglas del juego. Y durante un periodo de aproximadamente 2 años, que esto es lo que es peor para la economía, durante ese periodo de 2 años nadie sabe cuáles van a ser las reglas. Entonces, ¿qué inversión de largo plazo importante vas a hacer si tú no sabes cuáles van a ser las reglas del juego hasta que termine todo este proceso? Que Pones el a botón de los, pausa, pones el botón de pausa hasta no ver en qué queda todo este ejercicio. en una economía que ya tiene 10 años de estancamiento. O sea, porque en el año 2008, cuando empezaron esta aventura, y esto es algo muy diferente, en el año 2008 éramos como esas naciones petroleras de Oriente Medio, pues que el precio del barril del petróleo volaba por las nubes y todo el mundo apoyaba, y la planadora de Rafael Correa era porque había amplios recursos del sector público. Eh, Hoy es al revés, o sea, no logramos levantar cabeza de las épocas de vacas flacas. Entonces no va a haber esa, como dicen algunos, no va a haber ese espacio fiscal para alimentar ese apoyo desde el aparato público. Y lo que se va a hacer al mismo tiempo es generar mayor incertidumbre, lo que va a deprimir la actividad y las inversiones en el sector productivo, lo cual probablemente le va a terminar afectando electoralmente. Cambiando a un tema que a todos nos preocupa, que tiene que ver con tiene que ver con el tema de la reforma legal, tiene que ver con muchos de los temas que el presidente quería tener en las preguntas, tiene que ver con la preocupación principal de los ecuatorianos con respecto a la inseguridad. Esta inseguridad está vinculada con muchos hechos históricos, el hecho de que se dejó abiertas las puertas, que entra mucha gente, digamos, de mal origen, en el sentido de vinculado con bandas, con narcotráfico, con temas hasta de terrorismo. Entraron en el Ecuador por muchos años como dueños de casa y no se pusieron los filtros adecuados. Y ha habido mucho tiempo para que ellos establezcan su libreto, su franquicia en el Ecuador. Y esto ya tiene 10, 15, 20 años de proceso, con lo cual querer ahora limpiar ese daño costará mucho tiempo y mucho dinero. Y allí mi pregunta es, el narcotráfico como tal, que es uno de los grandes pilares que sostienen esta destrucción del Ecuador, no se ha podido erradicar en el mundo. Está generando, mira las tomas de zonas en Estados Unidos donde hay zombies caminando, en Alemania, en Europa. O sea, la penetración de distintos tipos de drogas, incluyendo el fentanilo, aparentemente no se logra dar tregua, no se logra ganar la pelea contra las drogas. Y la pregunta es, ¿por qué querer hacer lo mismo que no ha funcionado? ¿Qué otras estrategias se pueden usar? Y de cara al Ecuador, el Ecuador siendo un país chico, un país pobre, un país que tiene un problema fiscal importante, que está teniendo cooperación internacional, sí, pero pequeñita con respecto al problema. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo manejarlo? Porque esto parecería una guerra que te genera desgaste, que te genera gastos y que no estás ganando. Bueno, no todo está fracasando. En el caso de Estados Unidos, si uno escucha a Trump y personas de su administración, uno creería pues que hay una crisis apoteósica y que cada vez está peor. Pero realmente si ves las cifras de sobredosis de fentanilo específicamente, han venido colapsando en cantidad. Digamos, estos son los datos. Entonces, algo no está mal del todo. Y ciertamente que ese nivel alto puede ser que haya sido influido también por ese par de años muy surreales que fueron el año de la pandemia y 2021. Está relacionado con las políticas draconianas del encierro y sus efectos sobre la salud mental de varias personas alrededor del mundo, Estados Unidos incluido. Hay ciertas cosas que han demostrado funcionar, como el enfoque de reducción de daños, de darle a la gente mayor acceso a herramientas de salud pública para combatir adicciones, ¿no? Entonces, lo que no está funcionando y que no ha funcionado y que en América Latina lo sabemos, es este combate que termina siendo como surtiendo el efecto globo, ¿no? Cuando se persigue o se enfoca todos los cañones hacia el narcotráfico en determinada localidad, lo que se lo hace es desplazarlo hacia otra localidad. Y eso para mí es un poco preocupante dado el contexto actual, porque por ejemplo ahora que está la Armada de Estados Unidos enfocándose en el Caribe, si uno lo ve desde el punto de vista de costos de transacción como si fuera un negocio,
pues se ha vuelto automáticamente más barato la ruta del Pacífico para transportar mercadería. Y eso pues puede afectar negativamente al Ecuador. Ahora, pero esta pelea, ¿cómo termina? Porque por un lado se enfoca mucho en combatir la oferta. En el caso del Plan Colombia, tú recordarás que en la época de Uribe hubo un aporte de mucho dinero. Yo no recuerdo la cifra, pero creo que es por encima de los $1.000 millones que se aportó para generar el Plan Colombia. Se bajó la salida de cocaína de Colombia, pero diste vuelta a la página, vinieron otros presidentes y entiendo que ahora se produce inclusive aún más que lo que se producía antes de que inicie el Plan Colombia. Es decir, se regresó y peor. Entonces, algo Bueno, es que es el efecto globo. O sea, tú tenías en los 70s, 80s la producción, la mayor producción concentrada en Perú, Bolivia. Se persiguió ahí, se desplazó a Colombia. Luego se persiguió ahí con el Plan Colombia. Y chévere para los colombianos, pero el problema se desplazó a México. Y ya el problema va siendo peor, porque en la época de lo que míticamente se conoce por todas las series de Netflix y televisión, películas y demás, la época de Pablo Escobar, eran unos pocos líderes de estas organizaciones. Lo que se hizo fue matar a ciertos cabecillas, cortar las cabezas y surge como una hidra. Se reproducen los cabecillas y las organizaciones. Por eso es que hoy en día, cuando ves el panorama, y no soy experta en el tema de seguridad, pero es realmente preocupante ver que son como 20 agrupaciones distintas operando en la costa del Ecuador. Entonces es mucho más difícil ahora combatir una hidra que enfocarse o apuntar todos los cañones a tres o cuatro cabecillas. Se ha vuelto mucho más fragmentado, por ende tal vez mucho más difícil de combatir. ¿Qué es lo que puede hacer un país pequeño como Ecuador? Lamentablemente es muy difícil para un país con instituciones débiles y pequeño como Ecuador combatir estas organizaciones transnacionales. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos debería recordar un poco su historia con la prohibición del alcohol. Y todos los problemas que se derivaron de ese combate contra el alcohol y duró una década y felizmente llegó a su fin. Eh, yo creo que en parte lo han ido aprendiendo, al menos a nivel de los gobiernos de los estados. Falta que esa lección se dé a nivel nacional. Pero como son los fenómenos en Estados Unidos, los cambios empiezan de abajo hacia arriba, ¿no? Desde los gobiernos de las ciudades y los estados y finalmente llega, ojalá, a imponerse un cambio a nivel nacional. Regresando al tema de Ecuador, nos quedan 5 minutos y volviendo al modelo que quisieras ver a futuro del país. Tú nos decías, no he visto llegar una reforma financiera como para traer la banca internacional que masivamente entre, como es el caso de Panamá. Sí hemos prosperado en algunos casos puntuales en el fomento de acuerdos comerciales, algo se ha hecho. Lamentablemente nunca se llegó a firmar con Estados Unidos y por ahí hay alguna posibilidad de ir trabajando en ese sentido. Pero ¿qué modelo de país quisieras ver? Porque si es la oportunidad de hacer los cambios de fondo, hagámoslos de una vez por todas. Así como el tema de los subsidios ha sido un mito con el cual se ha combatido durante 50 o más años, de los años 70, y no se ha tenido la valentía de resolverlo. Resolvamos todos aquellos monstruos que han significado la destrucción y la paralización y evitar que se dé la prosperidad del Ecuador. Combatámonos de una vez. Bueno, yo creo que es difícil en una asamblea de elección popular esperar que se logren consensos importantes a nivel nacional sobre estas cuestiones. Por ejemplo, todos los conflictos en torno a la gestión de los recursos naturales. Eso de ahí, muy difícil va a haber un consenso nacional entre, por ejemplo, los guayaquileños y, me invento, los cuencanos. Tenemos visiones muy distintas, opiniones muy distintas, preferencias muy distintas. Entonces, tal vez si vamos a tener un proceso constituyente, y repito, creo que es una apuesta demasiado arriesgada, creo que es un error, pero ya si vamos a tenerlo, deberíamos delimitar, bajar las expectativas
y limitar el alcance que tenga ese nuevo documento. No debe ser un programa de gobierno, una carta de Papá Noel, debe ser más bien una carta de acuerdos comunes, más o menos como cuando uno entra a, a la asociación de condóminos y llegas a unos acuerdos mínimos para llevarte bien con los vecinos. Tu vecino no te anda imponiendo qué es lo que debes hacer con tu vida, sino que son reglas mínimas para poder convivir de manera pacífica. Y yo creo que en ese intento de lograr esos consensos, esos acuerdos mínimos, una cuestión básica es la descentralización de la administración pública, sobre todo de la capacidad de regulación y de la capacidad de recaudación. Tú lo mencionas en alguna forma en tu artículo de hoy, y hablando de Cuenca, modelos distintos, por supuesto que hay. Por ejemplo, Cuenca está enardecida contra el tema de la minería, pero a mí lo que más me molesta, más allá de que no conozco el detalle del proceso de aprobación de las licencias de Loma Larga y tal, es que el Ecuador carece totalmente de institucionalidad, porque si yo soy un inversionista e hice los trámites que la ley me impone, conseguí las licencias que la ley me impone, hice las debidas diligencias o lo que fuera que la ley me impone, y llego al final del proceso, que además cuesta dinero y tiempo, y resulta que ya después me dicen, no nos interesa porque resulta que la gente se puso brava y no quiere. ¿Qué tipo de país es este? Mira inclusive el ejemplo del aeropuerto. Yo no estoy favoreciendo el aeropuerto en el lugar A o B o C. Se supone que esa discusión ya se tuvo en la época del abogado Nebot. Se supone que se llegó a un acuerdo que era en Taular. Se hicieron inversiones de estudios y ahora resulta que volvemos a conversar, volvemos a cero, a decir ya no lo quiero ahí. O sea, ¿qué país es este? No se puede generar confianza en los actores de mercado, tanto nacionales como internacionales, sometiéndolo todo al proceso político. El país necesita menos intromisión de la política en muchos ámbitos, porque esta parálisis es por eso, porque todo queda sometido a la política, y la política, como sabemos, es muy volátil. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por dedicarnos esta hora de tu tiempo. Suerte con el lanzamiento del libro en la Feria FIL, que entiendo que comenzó ayer, o no sé si comenzó hoy, y termina el domingo, ¿es correcto? Sí, es correcto. Muchas gracias por la invitación, y bueno, hoy día voy a estar presentándolo a las 6 de la tarde. Espero nos puedan acompañar. Esto es en el centro de convenciones, ¿no? Sí, en el centro de convenciones. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Gracias también a todos ustedes. Que tengan una buena tarde. Hasta el lunes con todos. Un abrazo. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.